Buenas tardes a todos, estamos oficialmente al aire. ¿Cómo están? Muy buena todo bien, gente, por suerte. ¿cómo están? Acá andamos, esperando el verano. Contento. Me engañó esta semana. ¿Sí, no? Ay, por Dios. ¿Cómo yo sería decía, eso ay, de que te genial. engañó la semana? No, Oh, qué porque buen yo término. dije, bueno, vamos a empezar con un veranito, una semanita linda. Pimba la noche. Salí a la facultad de la noche con Sí. un saquito. Ahí finito. Pero toda... escuchame una cosa. Volví, invernal. ¿saben qué? Estamos Ay, en invierno. no, Ya no, 2 pero- días de calor es un regalo. No, casi me muero. No. Un regalo. frío Bueno, terrible. Salgo de laburar el martes, 5 de la tarde, 31 grados y yo tenía fiebre. Y fue como, la combineta fue brava. Bueno, Estuviste, ay, ¿qué Sí, hace sí, Flepo? de hecho me perdí el partido de fútbol de miércoles con los muchachos acá Es verdad, de Identidades. es verdad. Estuvo todo el equipo de Identidad jugando al fútbol menos yo. ¿sí? No, entonces no estuvo Bueno, todo el pero equipo. no Bueno, quisiste. el equipo ¿o sí masculino. quisiste? ¿No te invitaron? No, sí, estuve con Sí, fiebre. lo invitamos. Ah, Bueno, estamos Con fiebre, acá. pobre Mati. Hoy tenemos un programa muy lindo. Sí, tenemos un programa muy Apareció lindo. Lauti. Apareció, Hola, boludo, acá. no había hablado. Lo Inchequeable que extrañamos. Lauti no haya hablado en los primeros 5 segundos del programa. Bueno, le quiero agradecer a toda la gente por el apoyo. Estamos subiendo mucho en suscriptores en TikTok. Bueno, seguidores se dice. Y YouTube también, así que muchas gracias a todos. Sí, gracias a todos los seguidores, gracias a Urbana por darnos el espacio. Y bueno, tenemos un programa muy lindo hoy. Muy lindo. Porque bueno, vamos a hablar de un tema que creo que excede mucho a nuestra generación, ¿no? Y vamos a nos tener excede a invitados nosotros. muy especiales. Y también en la segunda parte tenemos un invitado especial. Ya lo estuvieron viendo si nos seguís en las redes sociales. nuestros Si no, invitados ¿dónde nos especiales. pueden ir a seguir, Mati? Y nos pueden seguir en Identidades-el podcast en Instagram, Identidades el podcast, TikTok o YouTube. Ahora dejamos fijado acá nuestro canal principal, igual en los comentarios del video. Bueno, ¿cuánto está el dólar identidades? Oh. No tengo data. El dólar identidades. Mirá. 571 está. 571. 571. Mierda, pará, el dólar está 575 y el dólar identidades 571. 571. Qué locura, o sea que le fue bien al último short. si tuvimos ese número. Muchachos, yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a Nahuel Subizarreta. Le había prometido un saludo a mi querido amigo Subi. De una. Y Saludos a Subi. le mandamos un saludo a Subi que nos escucha todos los viernes a las 14. Está ahí Amamos. conectado. Bueno, fue una muchacho. semana con muchas noticias. ¿Viste lo que pasó en Vélez, Adri? No sé Sí, si estás vi como... lo que Contanos pasó cómo en fue Vélez. Acá eso, tenemos por al favor. Ok, especialista les en cuento, fútbol. les cuento. Contanos desde mi un poquito. experiencia. Yo vivo cerca de la cancha de Vélez, vivo Sí. cerca de la sede, entonces la verdad es que lo tuve bastante cercano. De hecho, yo ya volviendo del gimnasio a la tarde, veía a la gente que se estaba empezando a reunir en la sede. Ajá. ¿Pasó Resumidas- algo ese día? ¿Hubo partido? No, en resumidas cuentas estaba por contar lo que pasó. Vélez hoy en día está en una crisis institucional terrible, de verdad, de las más profundas, por no decir la más profunda desde desde que se fundó. Sí. Con grosso. Poderosa. amenazas a los jugadores, amenazas de muerte, violencia hacia los jugadores. Qué locura. La palabra de los jugadores no se toma, no se cree. A un pibe de 17 años no solo lo amenazan de muerte, sino que después no le creen los propios hinchas. Sí, eso fue en la verdad, salida de la Villa Olímpica. La salida de la Villa Olímpica. Ahí sobre Juanbe. No, la Villa Olímpica está Olímpica en Ituzaingó. Ah, la de Sí, Parque por Leluar. allá, Sí, sí, exactamente. sí. Yo la conozco. Pasando Udaondo es muy linda. Tiene unas canchas hermosas. Bueno, Me ahí encanta. salen de entrenar porque ellos no entrenan en Vélez. Y se ve Entrenan que en cuando Villa salió Olímpica. la barra fue a apretar. La barra los fue a apretar, Los fue a sí. buscar hasta Villa Udaondo. Hasta la Villa Olímpica. Mierda, Entonces, boludo. nada, básicamente, primero que nada quiero decir que no me siento para nada representado con la gente que bardea a los jugadores de Vélez. Más fue el a Oso? un pibe. El Oso ya se fue a cerrar. Se retiró Godín también. Se retiró Godín, Ok. pero no me quiero insistir en esto, perdón chicos que los interrumpo, No. no me quiero sentir identificado, no me siento identificado con la gente que bardea a un pibe de 17 años, como lo es Gianluca Prestiani, que se deja la vida por el club, que es nuestro mejor jugador, jugador más valioso, y tenemos a los hinchas que van, lo amenazan de muerte, lo cagan a piñas y después encima en redes sociales no le creen. Un desastre. Una banda. Hoy Bueno. en día Vélez, un desastre. Bueno, hay algo que está pasando, hay un fenómeno con los clubes. Saludamos también a todos los que nos están mandando mensajitos, al Colo, Vamos. a Nico, a Feli. Bueno, gracias por bancar este hermoso proyecto. En cuanto a información, bueno,
para ya meternos en el programa de hoy, viste A ver, ¿qué tenés para contarnos, Lauti? No, nada, creo que estamos a 2 semanas de las elecciones. Chicos, hago hincapié No en sé este cómo comentario. les está generando este suceso de caminar por la calle rodeado de boletas. De boletas, yo el otro día fuerte. me subí al auto y tenía boletas en el auto. Bueno. Una Wow. locura. Bueno, yo hoy salí de mi casa a las 6:30 de la mañana. Sí. Todas boletas tiradas en el Es como, piso. uy, una boleta. ¿Qué más? Sí, ¡Ay! qué Sí, loco. entré a Un mi voto casa anulado. y en el pasillo del edificio todo lleno de boletas. Decía una boleta que no iba a votar, así que mal ahí. ¿Cuál es era? No, Es no. interesante, la verdad, el fenómeno. Pasa todos los años y yo lo que le comentaba a la gente la otra vez es, ahora se viene las PASO, ¿no? Y el lunes, vos pensás que el lunes ya empieza una carrera presidencial hasta octubre que va a ser una locura. O sea, si Totalmente. ahora estamos full campaña, imagínense lo que va a pasar cuando tengamos resultados oficiales ese lunes 14 de agosto, que falta nada. Y obvio, y Tremendo. es algo que te atraviesa mucho porque yo creo que te llena de contenido constante en la calle, en la televisión, en las redes Sí, sociales. todo- Te de invade. todos lados. O sea, hasta el que no le gusta la política lo termina invadiendo. Definitivamente. Y algo Es como el mundial. Algo interesante con esto Sí, de la sí, tal campaña, cual, coincido. porque está en el aire constantemente esa ilusión de que las cosas podrían o mejorar o empeorar según quien gane. Pará, a ver, vos realmente, Mati, te hago una pregunta medio complicada de contestar en un Mandale. espacio de radio, Ya fue. pero vos realmente creés que las cosas pueden mejorar, ¿tenés esa ilusión? Sí, pero no va a ser solamente por las elecciones. Ok, Si mejoran las cosas es porque toda la población, desde un lugar más interno, como digo yo siempre, está haciendo algo para que mejoren. bien. Y eso generaría allá arriba el cambio, pero el cambio es de abajo hacia arriba. O sea, tiene que cambiar lo que le hace la gente con Sí. su vida. Ok. para Es el una cambio. palabra muy loca como, y lo hablo a veces desde una cuestión de marketing, ¿viste? A ver, ¿cómo es la palabra? Porque cuando hablas de política Sí. es casi inevitable decir la palabra cambio. Ok. Pensé que iba a decir o lobbying, no. me dijo marketing, pensé en lobbying, relaciones no. públicas. Porque es casi, siempre hay algo que hay que cambiar. Y sí, Ok. a menos que seas un es muy- partido que propagandice con que está todo re bien. A y menos que mantenga estés las seguro cosas. que puedas reelegir a tu partido actual, pero no. Pero bueno, en Argentina no es el nunca. tema que compete hoy. Aunque podemos hacer algo, ¿no? Sí, Podemos eventualmente. preparar un A ver, especial puede política. llegar a estar incluido en todo lo que vamos a hablar también. Sí, creo ¿no? que sí, Porque creo que van a hay un ser poco de eso. cambios y Sí. demás. Bueno, tenemos un invitado muy grosso. Sí, contanos, Sí. ¿quién? Hoy el día Se de hoy. viene Manuel, no quiero decir mal el apellido porque yo con las Sí, porque- pronunciaciones soy medio... Y soy si le medio- dije- Casaubon, si no Casa- me A ver, equivoco. vamos a Casaubon. practicar. Estudiar Sí. con Manu para Estudiar los con colegas. Manu, ahí Estudiar está. con Manu. Bueno, tiene un contenido Precisamente. espectacular. Sí. La verdad que para lo que es nuestro público, que es un público muy estudiantil. Contanos, Mati, ¿de qué se universitario, trata el contenido? A ver. y nos va a contar él, pero en principio él se define como que trata de mejorar la vida de la gente y mejorar, ayudar a que la gente pueda mejorar su vida laboral, profesional. Bien. Tiene videos hasta de cómo hacer amigos, algo que es una Excelente. boludez, pero te puede cambiar la vida. Muy Sí. variado. Los vi A todos. decir verdad, muy variado. Sí, Muy variado el súper. contenido de Manu. No, y va a sí. ser un placer tenerlo en nuestro Aparte- segundo bloque del día. Que se Colega, prepara porque tenemos 500 Colega. preguntas para bueno, hacerle. Colega, Lau, colega. ¿cómo estás vos? Que no pudimos hablar mucho esta semana. Bien, bien. La verdad que fue una semana buena. ¿Viste? Cuando Sí. decís, bueno, cierro, apruebo la semana, le gané a la semana. No sé si hay un dicho que a veces vos le perdés o le ganás a la semana. Yo creo que le bueno. gané. ¿Te acordás que un Sí, día hablamos de para esperar mí- el viernes? Sí. Bueno, entonces esperabas el viernes. No, porque viví el lunes con muchas ganas, ¿viste? Y hoy estoy a viernes y también tengo muchas ganas, entonces es que para mí cuando le gano a la semana es cuando la paso bien todos los días y todos los Sí. días tengo algo que me suma. Y estoy muy contento, estoy muy feliz porque el tema que vamos a hablar hoy es un tema que a mí personalmente me identifica mucho. Yo soy una persona que siempre me nutro y hablo mucho con la gente grande. Sos un galán. Me Eh, pasa sos un exactamente. galán. Pero me gusta mucho, yo disfruto, cuando era chico, por ejemplo, iba al colegio y mis amigos, yo no me juntaba con los de mi curso, Se juntaba con la me mano. juntaba con los más grandes. Sí. Por ejemplo, ahí conocí a Mati, que Mati era un curso más grande y me Sí. llevaba más con él. Sí. O incluso con profesores. Es verdad, Ojo. Mati es mayor. Eh, Sí, le llevo casi un año, casi. Siempre me llevé con gente más grande y una gran práctica que siempre se la recomiendo si tienen la suerte, si se llevan bien, es charlar con los abuelos, ¿viste? Es una Sí. charla que... Muy importante. Y el otro día, cuando Lu y ustedes mandaron el tema para hablar, yo hace muy poquito, el jueves pasado, había tenido un día ahí complicado y hablé con mi abuela, ¿no? Porque fui a Bien. y hablé con mi abuela y hablamos un poquito de cómo era
su juventud, cómo era su generación, Bien. Y la ¿Cómo abuela te era da los la- mejores consejos. la generación de mi viejo que está en el medio, qué cosas tengo yo de él, qué cosas tengo yo de mi abuelo. Bien. Y entonces, cuando Lu agarra y pone ese tema y dijimos todos, vamos con esto, Vamos cayó con como eso. anillo al dedo. Porque Vamos, dije, como anillo al dedo, bien. Le loco. mandamos un saludo a Caro, que nos Sí. está mirando. Sí, Carolita. qué grande. Un le abrazo mandamos a todos. Un saludo. Bueno, Lauti decías, Sí. entonces te vino como anillo al dedo. me vino como anillo al dedo porque, a ver, es una oportunidad muy linda para que hablemos entre los cuatro y también y te integres a esta hermosa charla de Olvídate, sí. hablar un poco de las generaciones. ¿Y qué hablo Las con esto? generaciones. Hay cosas que nosotros hoy en día normalizamos o aceptamos o no aceptamos que son y fueron muy diferentes y hay otras que son y fueron muy y siguen iguales. Lo Claro, vimos que en las siguen iguales. encuestas. Bien. Sí. Para ustedes, si yo tengo que decir que, por ejemplo, dividimos algunos temas y vamos a ir hablando estos temas y nos vamos a poner no solo a hablar entre nosotros, sino también que te trajimos un material terrible. Tremendo. Porque trajimos algunos Terrible. audios. Audios De nuestros abuelos. de nuestros abuelos, para hablar de sus opiniones, de sus puntos de vista sobre lo que era la vida en aquel momento y claramente sobre la comparación con lo que es ahora. De hecho, así que ¿Ustedes qué la opinan? verdad estoy contento. ¿Cambió algo de la época de nuestros? O sea, sí. No, Obviamente amigo, no cambió pero- nada. El mundo es intacto. Tengo la data. Obvio. A ver, obvio. ¿qué data tenés para La generación de ofrecer? nuestros abuelos es la Baby Boomers. Sí. Ok. Sí, Eh, estamos con esa. Ok, son épocas de una estabilidad laboral. Bien. Sí, o sea, tenías el mismo trabajo por mucho tiempo. Exactamente, Bueno, por de- ejemplo. De hecho, mi abuelo empezó a trabajar de lo que se jubiló a los 14 años y trabajó eso hasta los 65 que se jubiló. Y Bueno, después siguió trabajando bien. un poquito más de Muy bien. jubilado de eso. O sea, una locura, chicos. Imagínense eso. es ¿Cuántos los que trabajos- nacieron hasta 1964. ¿Cuántos trabajos Bien. tuvieron ya en lo que va de nuestras vidas? Yo tuve 3 trabajos. Bueno, ya superaste al abuelo. Sí, Al a mi abuelo. abuelo. Bueno, después tenés la generación del medio que es la generación, los millennials. O sea, No, está- la X está. La X. Vos decís, claro, Play de abajo para La arriba. X es la de nuestros viejos. Sí, Sí, Después, Después están los boomers. y después están la generación millennial, que son No, la... No, es, La de nuestros hermanos mayores. la Exactamente. millennial. Claro, si tenemos hermanos mayores. es el hermano Es mayor. una forma de decir que encima con los millennials está siempre esto. Nosotros somos que somos generación Z, ¿no? Que ahora vamos con esa generación. Sí, a nosotros siempre nos dicen millennial, pero en realidad somos generación Z. No, y aparte son nuestros profes de la facu mayoritariamente, son esos youtubers que seguimos de chicos, que admiramos, son los gerentes de los trabajos que muchas veces queremos conseguir. O sea, son ese escaloncito arriba nuestro que muchas veces tienen 30, 35 años y están donde nosotros queremos estar ya. ¿No les pasa eso con los millennials? Sí, Sí. son como... La verdad yo que creo sí. que es el hermano mayor de nuestra generación. Es así, no Literal. hay otra más. Y bueno, sí. Y bueno, y dijimos, vamos a dividirlo para ordenarnos y hablar en temas, para poder ir tocando los aspectos, creo yo, más importantes de la sociedad. Bárbaro. ¿Les parece si los repasamos? ¿Qué opinan? Sí. Sí, Vamos, perfecto. dale. Me parece perfecto. ¿Vos qué opinás, Delphi? De todo esto, de las generaciones. Y yo opino que hubo muchos cambios. Yo siempre hablo de eso con mis abuelos y demás y sí, muchos cambios. Pero pará, a Y ver. ahora vamos a ir explayándonos a poquito. Si me tenés que decir un ejemplo ya, ¿sí? O un ejemplo, no, algo en lo que vos notes un verdadero cambio. En la forma de pensar, quizás. Ok. Es decir, antes capaz estaba muy mal visto, por ejemplo, la homosexualidad. Muy Sí. bien, Había. claro. o sea, Es verdad que estaba, había. Es verdad. existió, porque siempre existió, pero no se hablaba. Hoy en día se habla, Obvio, hoy en día es hoy en día se algo habla. mucho más normal. Y pasa que hay algunos abuelos que se les hace normal esto y otros que no. Porque Obvio. es raro todo. Bueno, esto que lo mismo decía... que el matrimonio igualitario. Esto lo decía Edu cuando estuvo acá hace un par de programas, ¿no? Que cuando la ama de casa, ¿no? Empezó a familiarizarse con estas temáticas, ahí la sociedad lo empezó a aceptar, ¿no? Esa Sí. identidad de la madre del hogar que te da el permiso, ¿no? De que esté... es increíble esto, pero existe. Yo lo vi que mi abuela está a favor de lo LGTB, todo, y cuando por ahí hace 20 años no se estaba a favor de esas De hecho, cosas. t- amigo, yo, por ejemplo, una vez cuando todavía estaba muy en boom el tema Sí. de aborto sí, aborto no. ¿Te acordás de Sí, ese? De esa- sí, me acuerdo. Ahora me se acuerdo. viene de vuelta quizá a hablar del tema. Bueno, qué sé el yo. punto es que en su momento, cuando estaba el estallido de ese tema, tuve la oportunidad de hablarlo con todos mis Sí, abuelos. ok. Sí. Y lo hablé con mi abuela. Yo
Yo pensé que mi abuela re provida, pero full, pensé Sí. que iba a ser full provida, también por sus gustos políticos. Ok. A decir verdad. bien. Hicieron Entonces chicos, hay dije, donuts abajo ¡Ay, de donuts! la Ay, puta. no me interrumpas. Bueno, ¿Y en qué pasó? Yo quiero. y me dice, no, yo estoy a favor de la legalización Bueno. del aborto. Y yo me quedé tipo, nona, abuela, Bien. ¿en Nona. serio? Bien. Valores y creencias. Educación. Economía y empleo. Las cuestiones sociales y políticas. Los estilos de vida, el entretenimiento y la salud y el bienestar. Son algunos de los temas que vamos a ir tocando y vamos a hablar de esta comparación. Para eso no solo tenemos nuestra voz, porque la idea es escuchar también un poco a la gente de otras generaciones con las cuales podemos aprender y sacar algunas conclusiones. ¿Con quién quieren empezar? Vamos con un audio ya. Vamos con ¿Tenemos un audio. algún audio? Vamos. Vamos con el de la educación. Ahora, en O este el que momento. esté, el que esté. No, pero pará, ¿cómo distinguimos cuál es? Yo te lo mando. Chicos, No, miren, no, ya miren está mi grabado. cara, miren mi cara de desorientación en, en la tele. Está en una, chicos, Delphi está en una. Perfecto. Bueno, nada, en la educación para ustedes, ¿qué onda? ¿Estamos mejor? ¿Es peor? Mira, yo creo que se perdieron mucho los valores. La educación de antes no es la misma de ahora. O sea, mis papás me cuentan y me dicen, che, mirá, antes se educaba de otra manera. Capaz antes te daban con la regla si te portabas mal, por ejemplo. Hoy en día yo creo que eso se entrelaza con la falta de respeto que hay hacia los docentes, Opa. hacia el profesor. Eso se nota mucho. O sea, el respeto. Yo me acuerdo que tenía una profesora que nos hacía parar cuando nosotros, cuando ella entraba al aula. Capaz es el otro extremo, pero también es como una muestra de respeto. Bueno. Hay algunos que están a favor, otros que no. Por ejemplo, otra variante es, antes no había tecnología para estudiar. Bueno, Entonces sí, otro había punto. un... Y sin embargo, antes estaba la escuela técnica, ponele. Pero, Obvio. ¿qué es lo que Y pasa? total. Ahora tenemos tecnología, pero están los que lo usan bien y los que lo usan mal. Sí. Ese es ¿Cómo el se Bueno, problema. de hecho, Obvio. en Vélez, que bueno, yo estudié en Vélez, aclaro. En su momento, cuando yo entré a la secundaria, o en la primaria también, hicieron un aula, el aula Samsung se llamaba, claramente. mierda. Evidentemente Vélez se hizo cuando Vélez tenía un convenio con Samsung. encantaba así cuando en la lo remera, patrocinó. ¿no? Sí, en la remera. Entonces, hicieron el aula Samsung, llena de tablets, que la tele, aire. Sí. Y nos moríamos de ganas, como estudiantes, nos moríamos de ganas por ir al aula Samsung. Sí, qué Porque buen nos chivo, ¿no? encantaba. Aula Samsung, me encanta. Nos encantaba Aula interactuar. Apple. Nos encantaba interactuar Sí. con las tablets, con las computadoras, que teníamos el cosito para escribir en la tablet, nos volaba la cabeza. Qué lindo. Bueno, antes también lo que había es que, por ejemplo, existía una cuestión que no había grupos de WhatsApp, por ¿Verdad? ejemplo. No había ni celular, a ver. Y había otra Está cosa. bien, pero eso salió positivo y negativo, porque el grupo de WhatsApp a mí nunca me sirvió para nada. Es que creo que ese va a ser el debate no sé, de la no, conversación. Vamos con el primer audio. Sí, ¿tenemos el primer audio? Vamos a escuchar a ver qué es sobre la Yo educación. recuerdo mi época de la escuela secundaria como la mejor. No tanto la época del profesorado porque eso transcurrió en la dictadura. Obviamente en ese momento sin tecnología, las bibliotecas eran casi lo único que nos acercaba al aprendizaje. Pero recuerdo con mucho cariño los grupos de compañeros con los que estudiaba, con los que preparábamos los exámenes. Así que bueno, si tuviera que definirlo con alguna palabra, diría que nostalgia y alegría serían las palabras que definen esos recuerdos. Gracias por hacerme recordar esa Qué época. grande. Le mandamos un saludo a Silvia. Sí, le mandamos, Le un mandamos saludo. un saludo a Silvia. Te quiero mucho. ¡Qué grande. sentimental! Bueno, es así. Pongo en contexto. Vamos. Audio, generación baby boomer. Está Sí. hablando un poquito de su educación tanto Sí. en la escuela y también en el profesorado, es decir, en el ámbito universitario de su vida. Bien, ¿podemos recalcar que es Baby Boomer? Porque una Sí, de la las cosas generación que ¿Qué? nació hasta el 1964. Bueno, bien. Estamos Qué ahí. específico, por favor. Eh, Muy bien. Sí, bueno, hay data. ¿Qué crees? ¿Te trae data? Traemos data. ¿Qué pasa con esta generación? Tiene la incorporación de una dictadura en el medio. Sí, literal, totalmente. es verdad. Argentina, ¿no? Bueno, Siempre- de hecho, creo que Estamos todos tomando café, nacimos amigo. en una época recontra. 2002, 2003, 2004 fue la época La crisis. terrible. Bueno, nosotros somos hijos de la crisis, como decía mi viejo, me acuerdo. Sí, totalmente. Hijos de la crisis, es verdad, nosotros es un- somos hijos del corralito. Literal. Claro, buen punto. De hecho, mi mamá en diciembre de 2001 estaba embarazada.
Bueno, el Ajá. Auti era hoy un proyecto todavía. Todavía no estaba en los planes en el 2001. Vos también, tu vieja estaría embarazada. Porque sí, boludo. sí, bueno, de hecho, a mí siempre que les pregunto sobre la época del 2001 a mis viejos, Sí. la verdad es que a mí siempre me la contaron como de las peores épocas del país. A la Y mierda, sí, sí, lo olvídate. Y entiendo. fue una época Pero cuando le difícil. pregunto a mis viejos, Nada que ver. me dicen, Adri, la verdad es que nosotros mucho no te podemos opinar porque nosotros estábamos bien. Claro, estaban felices. Bueno, Buen punto. Bueno, yo es nací, el caso. yo nací en el 2003. 2003. O sea, un poquito más lejos. No me quiero ir del tema de educación. En fin y al cabo lo que quiero hablar es, pasaron muchos Podés, años. Adri, vos podés comerte la última donut. Pasaron años. Pasaron años y hay algunos factores que son diferentes. Por ejemplo, hoy en día tenemos la tecnología, que Sí. no la tenía. Te está diciendo que se juntaban en presencial muchísimo más antes de un examen, por ejemplo, a estudiar. Y hoy en día nosotros, ¿qué hacemos, Mati? Nos juntamos y hacemos una llamada. Una ¿Y a ustedes, los que llamada. nos están escuchando, qué opinan sobre eso? Sí, ¿qué ¿Se opinan para ayudan vos? o ¿Es no? mejor volver a esa utopía de la biblioteca o la tecnología? Yo creo que hoy en día sería imposible. Bueno, Bueno, igual identidades, las primeras, el logo de identidades surge en la biblioteca. Sí, Bueno. pero surgió en una Mira. computadora. Pero surge... A la biblioteca nomás por la mesa en silencio porque habíamos ido al comedor y era un quilombo el comedor para Sí. dejar una Bueno, ¿ustedes computadora. suelen leer en el celular, en la tablet y demás, o en papel? No, Bueno. full PDF, no, nunca leí muy pocas materias en papel desde que estudio en la facultad. Mira, a En mí me secundario queda sí. mucho más cómodo. Se Yo me hace re difícil. realmente he hecho las dos cosas, honestamente. Durante Y la te da pandemia he estudiado mucho en PDF, pero después tuve un poquito de problemas de vista, me tuve Sí. que hacer lentes de descanso y me terminé convenciendo con el papel porque Sí. te lo puedo subrayar, le puedo hacer anotaciones Buen al punto. costado. Bien, bien. Lo importante de entender esta generación es que es una generación que no estaba tan común el ir a una universidad. Es verdad. Era cosas para unos pocos. Ok, o ¿Cuál? para ¿La de antes? hombres en Sí. específico. Oh, no, Estamos en los baby boomers. Es Porque correcto, es verdad. no todo el mundo iba a la universidad. Sí. Tanto hombres como mujeres. obvio, ¿sí? obvio. Porque antes capaz era más común en el hombre que vaya. Sí. Y creo que esa es una gran diferencia, que hoy en día se democratizó muchísimo De eso. hecho, Y ninguno de mis 4 abuelos fue a la universidad. Bueno, Bueno, los míos ninguno de tampoco. mis 4 abuelos terminó el secundario. mirá. Claro, Y mirá sin vos. embargo, mi abuelo supo emprender su negocio, mantuvo a toda su familia y Y demás. ahora, mira, presta atención a lo que vos estás diciendo. Tus abuelos pudieron emprender y sacar adelante una familia. Por lo Sí. tanto, Mis hoy abuelos, en te día digo, lo que salieron te de puede la llegar a dar de pobreza, comer- Pobreza Bueno, total. Por eso mismo, lo que te puede llegar a dar de comer es el razonamiento, es el uso Sí. de la mente. Porque si uno trabaja, estudia y demás, capaz terminas haciendo nada de tu vida. Bueno, la otra vez, algo que cambió entre generaciones, le pregunté el año pasado, me acuerdo del profe de historia. Sí. Porque digo, a ver, mis abuelos salieron de la pobreza, ¿no? Y Sí. más o menos escalaron con mucho laburo a una clase media, le dieron un buen pasar a mi mamá además. ¿Qué pasa hoy? Que la gente que es pobre, digamos, no puede salir de ahí y antes sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Antes se trabajaba, antes se No, salía creo que eso es adelante. generalizar. No, No, sé no, si no. es eso. No, pero paren, A déjenme ver, terminar. Yo te muchachos, digo la por respuesta del favor. profe después, pero dame tu Tiene respuesta razón, del FI. tiene razón. A ver, Hace poco me observaron ¿qué es lo que pasa? no hay que interrumpir. Sí. Sí. Bueno, no voy a generalizar entre todos, pero hoy en día vamos a ser realistas, chicos. La cultura del trabajo a temprana edad no está adaptada y muchos a una edad un poquito más avanzada tampoco. Antes a los 15 años ya se empezaba a trabajar, se empezaba a ayudar a la familia. Hoy rara vez se escucha de que se ayude entre la familia, de que uno vaya, no sé, a Sí. las 5:30 de la mañana a la panadería del papá, de esto y lo otro. No se suelen escuchar Bueno, esas cosas. hay la mucho- cultura del trabajo está muy perdida. Mira, es verdad de lo que decís, Delphi. Sí. Es verdad que no se hace como se hacía antes. Pero yo tengo algo que voy observando, voy analizando y voy estudiando. A ver, me interesa y saber tiene que ver qué con es el eso. ingreso. Ujú. ¿Sí? O sea, mi abuelo deja el Bien. secundario para ir a trabajar, pero con su sueldo podía ayudar a su familia, que lo Ok, necesitaban, bien. y podía empezar a ahorrar para lo que después fue su primera casa. Ok. Ok. Y estamos hablando de un sueldo de adolescente. Estamos Hoy- hablando de una cultura también del ahorro. Obvio. Sí, no pero solo del también, trabajo. primero que nada, para ahorrar había acceso al ahorro. Y Exacto, había exacto. claro, había una Exacto. cantidad de ingreso. ¿Sí? Estamos hablando, ¿qué salario hoy cobraría un adolescente pobre? Así te la digo. Y bueno, y O sea, no solo eso, antes la gente ahorraba en ladrillo. Y, Bueno. y por ejemplo, y se juntaban y iban ladrillo y quizás Ahora- un pibe que no era
no tenía una carrera universitaria, podía tener su propia casa con 20, 21 años. Bueno, Sí. lo que me Qué termina loco, diciendo nosotros. el profe de la facultad es que lo que cambió ahora es la educación. Sí. Porque vos ¿En antes qué? tenías a todos los chicos de cualquier clase social que, aunque sea, hacían la primaria. Es verdad. Los baby boomers, por ahí ya no vamos a bisabuelo, tarabuelo, ya es otra historia. Pero los baby boomers argentinos, casi todos terminaron la primaria y algunos habían terminado el secundario y otros no. Entonces ya ahí tenías una escolarización, un nivel educativo básico. Ahora vamos a hablar con Manu, que está acá, que sabe mucho del tema de educación. Ujú. Que ya Precisamente. tenías toda una sociedad escolarizada, sea cual sea su clase social. Hoy en día hay mucha gente, digamos, pobre, que prácticamente es analfabeta. Literalmente. Sí. Igualmente tengo Y algo para se decir. basa en estudios esto, las pruebas PISA y toda la bola, que no tengo la estadística, pero todo el mundo, tipo, lo pueden entrar y googlear, yo lo Ok, ubico. igualmente Sí. tengo algo para decir. Tanto como vos decís, Mati, es verdad que hoy en día hay mucha gente que es analfabeta. Sin embargo, te voy a decir algo que, Sí. o por lo menos es lo que veo, que nuestra generación, ya saliendo de la generación baby boomer y entrando, por ejemplo, a la generación de nuestros viejos, Sí. ¿sí? La educación universitaria está mucho más democratizada de lo que estaba con los baby boomers. Bueno, pará, ahí ¿Me lo que podés pasa... contar la historia de tu abuelo? Obvio. Que es muy inspiradora, boludo, mal. Él es por así. favor. Miren esto, qué loco. Mi abuelo tenía que trabajar. Sí. Y bueno, el viejo obviamente lo exigía constantemente que ayude en la casa. Y él se escapaba y decía que iba a ir a trabajar y se iba a estudiar. Mi abuelo se recibe de contador y yo tengo 2 abuelos universitarios. Entonces, Una locura. lo loco, y estas son las contradicciones, que la generación baby boomer se tenía que escapar muchísimo Sí. para ir a estudiar. Sí. Y hoy en día, y creo que eso es lo que analiza el fenómeno que pasa con la siguiente generación, que es la de sus hijos. La generación de sus hijos tiene un problema de individualización. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque es una generación que se crea con unos padres diciéndole, vos para que te vaya bien tenés que ir a la, estudiar. tenés que ir a la Literalmente. universidad. Ya que la generación de sus padres, o sea, de nuestros abuelos, había o ido a la facultad con un esfuerzo terrible o no había ni en pedo. Te digo, Y o sea, existía, si bien todos podían acceder a su casa o a sus beneficios, a tener una buena vida, había una diferencia entre aquel que había ido a esa universidad y aquel no. Bien, y ahí es donde llegan nuestros viejos, ahí ya cuando nos tienen a nosotros, Sí. y ya nos empiezan a educar en el secundario para decirnos, chicos, ustedes terminan el secundario y entran a la universidad. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron esa educación. Pero hoy en día, nosotros como jóvenes, ¿qué vemos? Que tenemos la universidad democratizada, pero que no es la única alternativa. Obvio, ¿y qué pasa? En la... y esto es importante, Sí. en la generación baby boomers, esa universidad hacía completamente la diferencia. Total. Porque sacaba del contexto de una manera muy abrupta. Estamos hablando de que muy poca gente terminaba la facultad. Entonces, el que lograba terminar la facultad era alguien, no sé, tenía un doctorado en Harvard, más Claro, o menos. la generación de nuestros viejos ya era Literal, sí. la base de la generación de nuestros viejos era, bueno, terminar el secundario. Sí. Esa era la base, o sea, mínimo tenías que terminar. Mínimo. Tenías que terminar Claro. el secundario Tenés que tener estudios. y esforzate porque la diferencia te la va a hacer la universidad. Ok. Esa generación ya no tiene la misma facilidad de la casa y demás que la anterior, ¿o no? Bueno, Olvídate. y ahora quiero volver a la cultura del trabajo que hablaba del Sí. antes. Es verdad que antes la cultura del trabajo era completamente diferente, ¿sí? A la que existe hoy en día. Pero yo ahora abro debate, mini debate, y les pregunto, ¿es sano que esa cultura del trabajo se haya modificado? ¿Qué sé Mira, yo? depende en qué punto. Yo, por ejemplo, la experiencia desde lo que yo sé, desde la experiencia que yo adquirí, yo a los 15 años empecé a trabajar, entre comillas, Sí. ayudando con los quehaceres, con el trabajo de mi mamá y demás. Ujú. Y yo me acuerdo que en su momento yo no lo veía como algo lindo, no me gustaba. ¿No te Como gustaba? decía, che, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Se lo Querías voy a- jugar, voy a eras- tratar tenías de 14, 15 resumirlo. años. Claro, era chiquita. Sí. Por lo tanto, cuando empecé a ver plata, empecé a ver, pero no por mal. El boil- El mono baila por la plata. Cuando empecé a ver plata y empecé a ver que capaz salía y me compraba mi alfajor, mi helado y demás, empecé a adquirir como todo eso y a decir, che, pará, pero está bueno esto, poder ser independiente. Sí. Yo lo veía más como desde ese lugar.
Pasaron los años y un día dije, yo quiero empezar a hacer manicura, por ejemplo. Me tomé todo un año y ¿Sos todo manicura? lo que había, sí. Ah, mirá, Aunque no bro. parezca, todo lo que había ahorrado en ese momento fue cuando me pude pagar el curso. Terminé el curso Las y seguí nice. ahorrando. Por lo tanto, mi mamá me dijo, viste, todo esto fue un esfuerzo para que vos te des cuenta lo que es que con 17 años seas manicura, te hayas pagado un curso y te hayas pagado todas tus cosas sola. Inspiradora la historia de Delphi. Sí, Fue una tenem- locura. Sí, y creo que es parte del hacer, porque Bueno, sí. si no hubiese hecho... Tenemos un audio más de Sí. este tema. A ver, vamos. A ver, ¿Lo Gastón. tenemos el audio? A ver. A ver. Bueno, porque vamos a complementar. Sí. Estamos hablando... ¿Lo escuchamos? Bueno, yo lo que quiero insistir es esto. Estamos, ok. Ok. Hola, sí, con respecto a nuestra generación era obediencia a nuestros padres, ellos mismos nos decían qué carrera seguir o qué estudiar. Si no lo hacíamos, teníamos que ir a trabajar. Hoy en día les cuesta a la nueva generación, pero toman sus propias decisiones con la tecnología. Se les facilita el estudiar en su casa, trabajar a la vez y elegir su carrera con esfuerzo, voluntad, es lo que esmerarse la propia persona, la nueva generación, es lo que tiene que hacer cada persona, poner todo su esfuerzo. Muchos lo hacen y logran su destino. Qué lindo mensaje. Qué buen Qué lindo mensaje. el Qué lindo esfuerzo, mensaje. Lo que hablábamos recién, el Le mandamos esfuerzo. un saludo a Estela. Qué Un grande, saludo Estela. enorme a Saludo Estela. grande. Y qué genial, Estela, cómo describe la nueva modalidad de teletrabajo, de, no sé, de trabajar de casa con la tecnología. Igual ¿viste? yo en lo Es que se quiero trabaja hacer con redes, se hincapié gana mucha Sí. plata. es en esto de la capacidad de elegir. Justamente por eso es que, volviendo a lo que hablamos de la cultura del trabajo Sí. de antes, también lo que yo le veo de bueno hoy en día, si bien no existe la misma cultura del trabajo, lo que sí le veo de bueno es la cultura de la decisión, en todo caso. Ya Bueno, vemos es la- un punto muy lindo el que menciona Adri, porque habían un montón de condicionamientos en esa época, en otros temas como por ejemplo se inculcaba, che, te tenés que casar con tal, tenés Sí, que hacer sí. esto, o te tenés que vestir de tal manera, o no tenés que salir así. Mira, me parece que era mejor antes. Bueno, Vamos, Te bueno. tenés que casar virgen. claro, había condicionamientos. Eso estaba, chicos. No se habla mucho de ¿Te eso, pero pensás que alguien se casó? en una Sí. época sí. Sí, En sí. una época sí. A ver, hay que por ver. ejemplo, Sabemos si es verdad Sí, eso. es. Bueno, no. Tenemos los audios que Tenemos estamos escuchando. Queremos que traiga a la señora acá a la radio para que nos cuente. A ver, es una realidad que existía. invaden las Los señoras. auriculares pensando que era cierto. Nos invaden las señoras. Había un montón de condicionamientos que obviamente privaban, no existía la misma libertad en las decisiones de las personas. Bien. Creo que eso se rompe mucho en esa generación de los baby boomers y la que le sigue toda lo que es los 70, los 80, Uf. esa revelación ante lo establecido. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuándo empezó a cambiar esto? Y bueno, Cuando ahí- termina la dictadura, Exactamente. lo que me explican toda la gente de esa generación, ¿no? Todos los, ¿cómo pará? Quiero decir el término correcto. A ver, Gastón. La generación X. Sí, Es que la baby y la Para mí bueno. es yo la conocía como la boomer. mi mamá me dice siempre, yo hice colegio de monjas durante la dictadura. Me dice, Claro. ¿vos sabés lo que era eso? Claro. Era el servicio militar para chicas. Vos sabés lo que era eso, pibe. Entonces terminaba el secundario y Sí. te necesitaban hacer algo libres, necesitaban ser libres por primera vez. Y ahí lo que termina pasando, bueno, es que se empiezan a entrar las culturas rock, las Bueno, culturas pop. Charlie Tremendo. García, a ver, temas... Michael Jackson. Sí, empieza Soda Stereo. Charlie García es... Antes, Charlie y demás. Claro, es lo que tiene ese movimiento es que se mantiene calladito, bajito durante la dictadura, haciendo lo que podía durante. Pero ¿qué pasa cuando termina? Ahí explota el rock and roll, todas las bandas de los 80, ¿no? Uf, Entonces, qué lindo. y ahí empiezan a cambiar un montón de cosas. ¿Y qué pasa con la universidad en ese momento? Bueno, es motor de protestas, Sí. es motor de un círculo de personas que empiezan a ser importantes en la escena, porque cuántas fenómenos, por ejemplo, acá en la Argentina, Sí. suceden a partir de cosas que pasan, por ejemplo, la lucha sobre la noche de los lápices. La noche de Tenés, los lápices, ¿no? que no sé cuál había Qué sido... tremendo el boleto eso. escolar. Acá y nos en gustaría- Córdoba, ¿qué había pasado en la universidad? Vos decís la noche de los bastones largos, Bueno. pero eso fue hace... No,
viste que, bueno, Sí, empiezan los centros de estudiantes, empiezan a ver las... Sí, bueno, no había centro de estudiantes durante la dictadura. Y sabes que mi viejo estaba en último año del secundario cuando termina la dictadura, ¿no? Después de la guerra de Malvinas. Así que él Tito, funda agarró el raspando. centro de estudiantes de su escuela, ¿no? Ya estaba Alfonsín en esa época. Ajá. Entonces él es uno de los que funda el centro de estudiantes de su Sí. colegio. Y es la Mirá generación vos, qué loco, que... ¿no? Del sí, rock and roll. que, sí. que se quiere comer el mundo. Y sí, Y acá en le- los comentarios hay gente de todas las edades, probablemente. A ver, ¿cómo Dice se llama? Marita Sí, Rodríguez claro. Casaux. Me encanta la reflexión equipo, felicidades. Juanma Díaz Colodero dice, vamos Delphi. Ay, te amo, Juanma. Nahuel Subi nos manda saludos. Bueno, Otro saludo a Subi por si el no escuchó al principio. el Te mandé al Flepo, principio. el Bueno, Colo, hay Marilyn. un montón de gente. Mi Sí. madrina, le mando un saludo a mi madrina, a Juanma. Estamos para poner Besos. otro audio ahí. ¿Tenemos ver. algún otro audio? A ver, ya. vamos. ¿Qué otro audio tenemos? A ver. Escuchamos el audio, a ver qué ¿Lo sigue. escuchamos o no lo escuchamos, muchachos? A ver, Soy una persona muy mayor y noto la diferencia entre la juventud actual y la de mi época. Esta juventud es más abierta, sin tantos prejuicios, pero carente de ciertos valores. Hacia las personas mayores, sobre todo. La educación, el respeto, la tolerancia, la ayuda y al que no puede valerse. El consejo que les daría sería que estudien y se preparen para ser útiles y hacer frente a todo lo que se les presentará a lo largo de su vida. bueno, acá le tenemos a Coca que tiene 91 años. 91 años. 91 años. Tremendo vocabulario. No, aparte es una mujer que sabe mucho, está súper lúcida Wow. por tener la edad que tiene. Es como mi abuela postiza. Qué La lindo. amamos. Eso. Así que Vale, bueno, un muchas culo, gracias. Gracias por el mensaje. Sí, tremendo. Bueno, esto, qué importante. Por eso digo, antes la gente, casi todos tenían un nivel base de educación. ¿Sí? Sí. Después los que más podían educarse, ya sea de forma personal porque les leían libros, esto ya existía en los 60, chicos, Sí. ¿eh? Y O es los que iban a- polémico el no carecen de ciertas... De ciertos de ciertos valores, respetos, sí. valores. Es verdad, Me- es verdad. Y chicos, ¿hay algo que ustedes creen en la involucración a lo social que existía antes que no existe ahora? Es fuerte. Eso, No No, lo yo creo sé, que- no lo sé. Ok. Digo, por ejemplo, a nosotros y nos creamos siempre con, no sé, el club social, lo comunitario, y quizás me veo a mí como pibe ahora sí. mucho más globalizado y mucho más Mira. individual en nuestras acciones. ¿Sabes qué es lo que pienso? Sí. Que no es que no estamos involucrados en lo social, sino que estamos involucrados desde otra manera. Ok. Por ejemplo, ¿qué es lo que hablamos siempre en relaciones públicas que cambia en cuanto a la comunicación de las empresas? Que antes era una comunicación de los medios, que Tal era una cual. comunicación vertical. Ok. Literal, Sí, de los medios a nosotros. ¿Ahora qué es? Eh, Y de vuelta. Sí, Tenemos feedback. feedback. Entonces, si existe el feedback, existe Twitter, bueno, X, existe X, existe Instagram, ¿no nos involucramos o nos involucramos desde otra plataforma? Sí, no, y aparte, a ver, vos tenías toda la vida social, Ujú. porque con pocos medios de comunicación, bueno, Ujú. a ver, hay una banda comparado con la Edad Media, ¿no? Pero tenías teléfono, televisión, radio, no sé qué, y hasta ahí llegaba. Entonces te relacionabas con tus allegados, con Obvio. con lo que tenías ahí cerca. Tenías un entorno de gente muchísimo menor. Vos eras Sí, hincha pero ¿ustedes del... no creen que lo... Perdón, no Sí. termina, No, que sigo. vos eras hincha del club de tu barrio, no de un club de Europa. Claro. El club de Europa, Totalmente, mirá una qué vez loco. por semana leías en el diario quién había clasificado a la final de la Champions, pero Es verdad. andá a ver que era una Copa del Rey, no te enterabas. Tal cual. Entonces vos Sí, tenías mal. poca comunicación comparado con hoy, entonces te movías en tus entornos y ahí está la vida comunitaria, lo social. Cuando dijiste lo de la vida comunitaria se me viene más en el campo, ¿no? Ujú. Ok. Que ahí había poquito, somos menos, No, nos pero ¿sabes ayudamos. qué? Por ejemplo, Era yo otra me la creí... seguridad también. pero Sí. pensá esto. Yo me crecí de chico viendo álbumes familiares Sí. de cumpleaños Ah, sí. muy numerosos. Sí. De cumpleaños de mucha familia. Y pero Que ¿sabes creo lo que que cambió? es algo que se perdió con la generación de ¿Sabes mis lo que- viejos. ¿Sabes lo que cambió ahí también, Lauti? Sí. El número de hijos. Ok, puede ser. El número de hijos. Vos antes tenías Vos, una... 500 pibes. Yo me tenían. junto con mi mamá y mi hermana. Y Sí. somos dos, está mi mamá, somos tres. Sí. Si mi mamá hubiese tenido 8 hijos como antes, y seríamos 10. Obvio. Y Claro. así. Bueno, Una 9. locura.
¿Qué vas a decir, Delphi? Sí, Delphi. Eso mismo. ¿Ustedes no sienten que se perdieron como esos pequeños momentos de valorar a la gente y el espacio en el que están? Porque si ustedes se dan cuenta, ustedes se suben al subte. Eso es lo que me decía antes Sí. mi abuela. Ujú. Ustedes se suben al subte, están todos con el teléfono. Antes te subías al subte y hablabas con todos. Bueno, Y, bueno. Sí. o sea, una distinción en el. Es más, la gente ya está seria, o sea, camina. Bueno, Bueno, como la que son madrina, boludeces, pero- la madrina de mi hermana era una Sí. señora que mi papá se había hecho amigo en un colectivo. Mirá vos, O sea, qué loco. y así- Bueno, a mí me pasa que yo soy re sociable. Yo hablo hasta con las hormigas, con las plantas, no hablo con las nubes porque me quedan muy lejos. y Habla mido con los 1,50 m. animales. Claro, con todo. Estoy, mirá, un poco más hablo con los animales también. Estoy un bueno. poquito lejos de las nubes por mi 1,50 m, pero si no estaría hablando con ellos también. Creo que es Sí. eso, así como cayó el celular acá en el estudio, cae para mí la tecnología con la generación millennial, que es la que termina revolucionando Totalmente. lo que nosotros ahora actualizamos como lo normal, lo establecido en nuestra vida. Totalmente. Sí. ¿Quiere leer el comentario ese que dice ahí que no yo leer? ¿Cómo no? A ver. Faltaría apuntar a los ideales en esta sociedad actual. Más allá de los proyectos personales, un ideal humanístico que se distancia de lo que tengo y estableza, sino lo que soy, ¿no? Bueno, esto De es Marita re Rodríguez diferente. Casado. Esto Vamos a es hablar un poquito. re diferente a antes. Antes, el éxito de una persona, creo yo, con antes me refiero a baby boomers. O sea, nuestros Boomers, viejos boomers. abuelos. Sí, ok, Que el éxito de una persona se medía por lo que tengo. Tengo Y- este auto. ¿Y no tengo pasa un esta poco con casa. el desarrollo personal eso ahora? Ahora sí. Lamentablemente sí, Bueno, pero igual- yo lo que pienso Sí. Son es tiempos que difíciles justamente también. siguiendo la raíz de este comentario, yo no creo que hoy en día tengamos que dejar de medir nuestro éxito por lo que tenemos, sino por lo que logramos, pero lo que logramos no solo en lo material, sino también en lo espiritual, en nuestra cabeza, A ver, Totalmente. chicos, en nuestra mente. sin entrar, quiero hacer les hacer una pregunta personal. Sin entrar en modo, ¿cuál es tu identidad? No es esa la Sin pregunta. entrar A en ver, modo... no, pero ¿Qué- quiero ustedes escucharla. ¿Qué consideran que son? O sea, no somos lo que tenemos. Ya eso está en el siglo XXI, de la posmodernidad. Todo el mundo sabe que no pasa por lo que tenemos materialmente nuestra identidad. Eso ya no hace falta discutirlo. Pero entonces, ¿qué somos? Esa es la pregunta. Pero ¿qué carajo somos? ¿Qué carajo nosotros? sos? ¿Qué carajo Pero sos? no te estoy diciendo. La yo soy como. concha. No es la identidad. Fulbo. No, ¿qué es? ¿Qué es? Yo soy un ser sintiente, por Ok, ejemplo. vos sos un sensible. Yo creo que parte de lo que soy es la evolución que tuve, de cómo me sentía a los 18, a los 17, cómo me siento hoy, cómo deseé algo. No, yo soy lo que deseé, lo que logré a partir de lo que deseé y lo que deseo ahora. Sí. Yo soy lo que no llego a ser, soy lo que me gustaría tener y lo que no tengo también. No Sí. solo soy lo que tengo, soy lo que no soy tengo. las decisiones que tomo Esta reflexión. y las que no tomo. Y soy, sobre todo, eso que siento que me dice si está bien o no lo que estoy haciendo todo el tiempo. Soy esa conciencia Sí, interna que todos tenemos y no todos nos animamos que- a Bueno, eso escuchar. es lo que soy. Y que se no- refería al Sí. comentario. ¿Y ustedes, para ustedes qué son? Yo creo que soy muy esa, complejo para esa que lo pueda combinación. desarrollar. Complicado, nosotros nos No, retiramos, no, de chicos. verdad, honestamente es muy complejo para que lo pueda desarrollar acá. No Sí, tengo muy el demasiado. Y bueno, pero concepto yo completamente Yo voy a armado. hacer un paréntesis. Yo Yo creo que la tampoco. capacidad no intelectual, no es ser 10, no. Eso va más. Cuando sos inteligente en algo, podés ser mejor que hasta el que estudió durante 10 Pero años. si te digo para que ejercer sos, sobre eso. que sos inteligente. O sea, la Sí, pregunta va más podría- allá, va más allá de lo material y de lo. Y de tus capacidades. De tus capacidades. Yo creo que sos la combinación de emociones, de principios, de valores, de todo. de Chicos, todo son lo muy que sos, creo, ¿no? espirituales. Es esa combinación. Pero tiene razón igual, tiene razón. Sí. Honestamente, Es yo, verdad. por ejemplo, si tengo que decirte una parte muy grande de lo que soy un apasionado por el entretenimiento. Ok. Me Bien, encanta. ok. Y, de hecho, una de las diferencias... Y si no hay generacionales- entretenimiento, si no- ¿sos? Obvio. Esa es la pregunta, obvio, porque. Obvio. Pero bueno, digamos que es una de las partes más grandes. De Bueno, Mati. Pero yo Bueno, creo a mí que... lo que me pasa es que yo disfruto el hecho de trabajar, estudiar. Son como pequeñas cosas que Ujú. romantizo de una manera Bien. tan grande que me terminan gustando. Por ejemplo. No, esto de que creo que somos algo que no se define en palabras. Eso es muy difícil. Ok, Esto lo bien. dice Borja Vilaseca en su libro de
las casualidades no existen. Sí. Y ahí Adri Y dice... ninguno podemos definir. Sí, tal cual, porque las palabras son un invento humano. Sí. O sea, Mencionaste tantas veces a Borja Vilaseca como yo al Cuarteto de Nos en este... bueno, eso es parte de lo que somos quizá. Sí, sí. Y vos dijiste algo que te gusta entretener, ¿no? Entretener, ser entretenido. Y sí. yo no diría que Adri es entretenimiento. Quizá Adri sea la necesidad de llevar una frecuencia de la luz a determinado tipo de oscuridad, que puede ser Ok. el humor, alguien que está triste quiere animarlo, y ahí hay una historia, hay un porqué, y ahí hay Adri. Buen Y somos punto. eso. Bueno, ¿ves? Yo no puedo analizar eso, por eso no te respondí antes. Hay preguntas que son, no sé si les pasa a ustedes también, abro el debate, hay preguntas simples, que suenan muy fáciles, que abren puertas muy complejas. Por ejemplo, Muy abstractas. la primera creo que es ¿qué sos? ¿No? ¿Quién sos? Otra es que es muy chocante, es ¿para qué? ¿Para qué haces las cosas? Es que, chicos, ¿se imaginan? ¿Para qué existimos, chicos? No, pero- ¿Para qué venimos Che, ¿se acá? acuerdan que yo Me mata dije- que nos desviamos Pará, completamente no, del tema. Lo No, peor no. es que votamos Tremendo. en una encuesta si íbamos a hablar del sentido de la vida o de cambio generacional. No, pero Estuvimos seguimos. hablando de todo. Bueno, Se ve ¿se, que imagina- tenemos Lo vamos ganas a hablar de otro sentir programa. la ¿Se imaginan morirse sin hacer eso que vinieron a hacer? Ay, güey, pará. No, Pero vos, no vos podría. querés venir a animarme o a... A motivarte, pibe, a quedarme motivarte. tipo... Un Y- día leí una frase que decía, antes de irte de este mundo tenés que dejar tu huella. Opa. A partir de ahí, sangro. Bueno, y ojo Lloro. con Ok. ese Lloro peso igual. sangre. Leo, ¿tenemos algún audio más? A ver. ¿Tenemos audios o estamos Sí, y ahí? otra Ok, cosa, dale. no Estamos piensen, divertidos. yo insisto, no piensen que vinimos a este mundo a hacer algo tipo ser Hacer San Martín. O ser San Martín, ser No, presidente, obvio. vicepresidente de una empresa, gerente de un comercio. Capaz venís a ayudar a una persona. Yo creo, sí, ¿Alguien más? o esto que decíamos de Adri, que él viene a hacer algo relacionado a cierta frecuencia de la luz. Voy a terminar, chicos, voy a terminar haciendo stand-up. Se va Bueno, a tirar el puede mate ser. caliente. Adri no vino a esta vida a ser stand-up, pero quizá vino a llevar, a provocar una sonrisa en las personas. Buen Y punto. que capaz que para él cumplir su propósito tiene que ver con eso. Me lo lo imagino imagino a Adri ahí Buen haciendo haciendo punto. TikToks, Y boludo. capaz que- Él sí. vino a cumplir su propósito y haciendo de risa. Sí, sí, Eh, sí. No, Bueno, pero muy linda lo primera importante parte. Es que todos tenemos el propósito. Sí, Che, ¿saben por qué? Sí. Voy a para ir ir... del tema. ¿Te vas a ir del No se tema? peleen, no se Bueno, Sí, es que ya nos para ir fuimos del cerrando tema. este tema de las generaciones, quiero por último y hablar un poquitito de... ¿Fulbo? No, ¿Alguien basta, dijo fútbol? No, chicos, Sí. no. Por favor. De fútbol. No, ¿Qué pasó el miércoles? No, No, después hablamos. ¿Qué pasó el miércoles? Sí. Basta. Es, no, muy basta, difícil basta, seguir un muchacho. hilo en este programa. Chicos, ustedes van a hacer un programa aparte en cualquier momento. ¿no? Es muy difícil seguir este programa. Él está siguiendo la pregunta. Yo le dije terminal Lauti. A ver, Y Lauti. la volvió a Vamos. preguntar encima. Lauti, te Tipo, le escucho. chupó un huevo. Bueno, vamos, Lauti. Bueno, estamos para concluir y creo que está bueno, aprovechando que venimos ahí que estamos volando un poco, toda la conexión y el hilo que tienen las diferentes generaciones en lo que somos Sí. nosotros hoy. Y esto creo que es importante. En ese abuelo que se rebeló para ir a estudiar, Sí. en En esos ese- abuelos que no terminaron la primaria. en ese padre, en esa generación, chicos, nosotros somos un poquito parte de todo lo que fueron nuestros viejos, de todo lo que fueron nuestros abuelos. Somos parte de un linaje, de una historia. Y esto no significa que es algo de otro mundo, de otra galaxia. No, chicos, a ver. Damos un saludo somos grande a- lo que vemos. La genética existe Totalmente. y excede La- también bueno, lo físico. Vamos a hablar de memorias celulares, ¿sí? Todo lo que es de Tenemos que hacer codificación. un programa puro y exclusivamente de eso. Ujú. Sería re Tenemos, interesante. antes de tu llegada hicimos un par de programas, pero bueno, ahora que tenemos más público ¿sí? podríamos ampliar un poco. Y el hay programa. algo que dice Mati que a mí siempre me queda y que es muy lindo y que Sí. podemos abrirlo acá antes de cerrar esta primera etapa, que es, está muy bueno saber de dónde uno viene, Sí. ¿no? De dónde uno está, quiénes fueron sus abuelos, sus viejos, qué cosas tuvieron que pasar, porque quizás lo vamos a usar de referencia para saber quiénes somos ahora y qué queremos ser. Sí, Sí. obviamente. Podemos ser. Y qué podemos ser. Sí, sí, Bueno, sí. yo a veces me pregunto. Y esto no es ¿qué una sería de comparación mí y no sin- es una sin comparación. la educación que hubiese tenido? Bueno. ¿Qué sería de mí? O sea, me Y lo serías- pienso todo el tiempo. A ver, Digo, serías ¿qué- otra. Serías otra. Si no hubieses Una vivido, locura. es como ponerte en el lugar del otro, ¿no? Si yo estuviera en tu lugar, y si yo estuviera en tu lugar, tendría a tus padres, tus abuelos, me habría criado en tu casa, con tu familia, habría ido al mismo colegio que vos, habría visto los mismos programas de televisión, leído lo mismo. Entonces, si yo estuviese en tu lugar, haría exactamente lo mismo que vos.
¿Me explico? Mirá Entonces, qué loco. sin morirnos en el pasado y deprimirnos con lo que fue la vida de nuestros ancestros o de nuestra infancia, poder volver a investigar esa identidad nuestra que tenemos, eso que arrastramos, Totalmente. como un buen capítulo de no sé qué serie que vuelve, viste, las series que siempre alguna Sí. toca el tema de la ancestrología. Sí. Y nos vamos a encontrar muchas veces en que estamos haciendo cosas que nuestros ancestros hicieron. Estamos haciendo cosas que... Estamos deseando algo que nuestros ancestros siempre quisieron hacer, ¿no? Sí. No es casualidad que yo estudio hoy una carrera que mi viejo empezó como... la última carrera que empezó cuando era ya como que se rendía con la facultad porque siempre dejaba sus carreras y arrancó relaciones universo. públicas, ¿viste? Como Mirá para qué hacer loco. algo más, para una última oportunidad. Y la dejó también y nunca más intentó. Y acá estoy yo, Mirá me qué quiero loco. recibir. Entonces, siempre estamos repitiendo o no hace falta quedarnos ahí, pero sí, conocer estas cosas nos libera, porque vamos de golpe a darnos cuenta que hay cosas que tomamos decisiones porque están en nuestra esencia y cosas que no entendemos por qué hacemos si no nos gustan y que en realidad estamos siguiendo mandatos que no sabíamos que estábamos siguiendo. Y esto es lo que digo, es lo que une a todo estos temas. Obviamente hubo diferencias, hubo cambios, hubo una transformación en la tecnología, Sí. en la cultura, En las en la calles. sociedad, en la política, en la Y educación. así todo hay un hilo, ¿no? Y así todo hay algo que nos une, hay un punto de encuentro con nuestros viejos. A veces algunos los tenemos más fáciles, otros más complicados, algunos no tuvieron la oportunidad de tenerlo. Hay algo, un lugar donde creo que hay algo que nos une. Sí. Y obviamente, bueno, el mundo cambia, hay transformación constante. Y a mí lo que me termina pareciendo fascinante es esto, es como hay distintos contextos y hay jóvenes en las distintas generaciones con un mismo desafío, en fin. Totalmente, gracias, chicos. Si quieren cerrar para ir, tenemos un ratitito más antes de Sí, meternos pero con todo con no el invitado. se vayan porque está acá el invitado, lo estamos viendo. Sí. Vino... ¿Qué les pareció esta primera parte? ¿La están pasando bien? No, súper bien, Me la encantó. verdad. Aprendimos un montón de cosas. Muchísimas gracias a las personas que se unieron, que se conectaron y que están comentando. Dice Sí. Aldo, súper bueno. dice, A ver. nunca se debe olvidar de dónde uno viene. Ayuda a la Totalmente. formación de tu propio destino. Wow. Bueno, es que Vamos. eso sirve, Grande no Aldo. olvidar de dónde uno viene, de dónde de dónde uno viene para no volver a ese pasado. Obvio, sí. O sea, hay que ver también el lado positivo de las cosas. Bueno, siempre digo lo mismo, pero Sí. para volver a recalcarlo, hay que ver el lado positivo de las cosas. Olvídate. ¿Te pasa algo feo? Por algo tuvo que haber sido. Todo es Algo tenés que perfecto. aprender de eso. Todo es perfecto. Totalmente. Hay que dar mensajes positivos, bueno, y también, como digo yo, disfrutar también, como digo, el pasado. Insisto con esto, chicos, involucrémonos en aprender, en hablar entre nosotros, en hablar con nuestros viejos. Parezco Hablar re denso, las en hablar con... cosas. Sí, Involucrémonos, si no nos Hablemos con involu- nuestros Hablando- abuelos. Sí. Hablando de hablar, Ujú. hay cosas que antes no se hablaban con los papás. Ahí va. Y Ok. hoy en día se hablan. Por Sí. ejemplo, chicos, les quiero hacer una pregunta antes de cerrar Sí. este programa. Si ustedes tienen que elegir algún año, alguna fecha, algún Ujú. año ya vivido, que hayan vivido en este periodo cortito de tiempo que tenemos, Sí. o de antes, ¿qué Mm. año elegirían? Ok, De ¿qué- nuestras sí, un vidas. momento, Sí. a ver, sí. Y yo volvería a vivir el año 2016. ¿Qué ¿Por pasó qué? en el 2016? Pasó todo. Lo lindo, lo feo, todo. Y aprendiste. Hoy, mucho de lo que soy hoy es parte de ese año. Y Bueno. no hablo solo de dramas, Bien. también de cosas muy lindas. Excelente. ¿Vos, Ujú. Lauti? Creo que, si te digo la verdad, Sí. podría ser el año pasado. Bien. Que fue un año con un cargo simbólico muy fuerte para mí. Sí. Sí, ¿vos, Adri? Yo, la verdad, estoy una de dos. A Una de ver, dos. bien, bien. Entre el año pasado también, o la verdad es que este año, por ahí, ¿saben qué es lo que pasa? Tengo un tema. Tengo un tema. Se viene la pregunta. Tengo un tema. No. No, tengo un tema. Sí. Cada vez que va pasando año tras año, Sí. Sí. yo claramente me voy haciendo mayor. ¿Estamos de Sí. acuerdo? Ujú. Voy creciendo. Y a medida que crezco de edad, crezco de mente, crezco de experiencia, crezco de todo, ¿no? Altura. Me imaginé a Megamente ahí con el... Iba a hacer el chiste de que le crecen los huevos, pero bueno. Sí. Sos un desubicado. No, dale, Sos cerremos un que está desubicado. por venir el invitado, dale. Vamos. Entonces, Sí. la verdad es que me gusta este año Ujú. porque soy la versión más evolucionada de mí hasta ahora. Bueno, ¡Qué con buena ese respuesta! mensaje- Para Excelente. Uy, no, Delphi lo dijo. No, pero no importa, vamos. Decilo, dale. Delphi, decilo. ¿Sí? ¿No Sí. tiene problema? Bueno, Sí. yo volvería el 2020.
Opa. Empezó mi mini empresa, empezó todo, así que Empezó la F que estoy tenemos hoy. muy contenta. Muchachos, Estamos en nada, en 3 minutitos. No le inventamos a la gente. no, no, 5 no. minutitos. escuchen, estoy muy contento porque hoy termina el programa Sí. y nos vamos a la noche al teatro. Ok, Oh, sí. vamos Vamos al todos teatro juntos, todos vamos al juntos. teatro. Así que Sí. muchas gracias a la gente de Smiley Sí. que Sí. nos invitó al teatro. Identidad Soy Igual Chicos. Teatro. Pero vamos los 6 juntos. Es Vamos buenísimo. los 6, todo el equipo de Sí. identidades ¿Y quién va a actuar? estar en el teatro Sí, viendo está Smiley. Germán Tripa, Facu Gamba, Rodrigo Jara. Así que con toda esa gente, gracias a Smiley que nos invitó. Que vamos a ver esta comedia Sí. romántica tan hermosa. En el Teatro Premier, vayan hoy, que no Y- se la y pueden no te perder la vayas obra. ahora, Después el porque- viernes que viene les contamos, Sí. pero sí. No te vayan a vayas verla. ahora, no te vayas ahora, porque viene la mejor parte del programa, que es cuando viene el invitado y aprendemos y hablamos y charlamos con una persona muy linda, nueva cada semana. Así que en un ratito, ya nada, en minutos. 2-3 minutitos viene Manu y vamos a hablar de todo. Así que quédate, Quédate no acá. te vayas. Si te gustó el video, no te olvides de dejarle me gusta y suscribirte a nuestro canal principal Identidades el Podcast. También nos puedes seguir en Instagram, Identidades-el Podcast, y en TikTok, Identidades el Podcast. Por favor, suscríbete y da me gusta.